Hoy en el programa, uno de los grandes guitarristas del rock cruceño, un referente importante de la música que muchos siguen. Su nombre figura entre los más importantes de este género y hoy nos hablará acerca de la historia del rock cruceño. Hoy con nosotros el maestro Glenn Vargas. Bienvenido al entrevistado. Muchas gracias por la cobertura. Qué gusto conocerlo. Bueno, en todo caso, qué gusto tenerlo acá y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hablemos de rock, ¿le parece? Ya. Un viajecito hacia atrás. ¿Se acuerda usted de la primer banda de rock? ¿Cuál es la primer banda de rock? ¿Tiene una referencia? Acá en Santa Cruz, en Bolivia. Santa Cruz. Creo que el referente nomás era los Climax, de La Paz, ¿no? Ese era el referente en Santa Cruz de la banda de rock. Ahora después, en la historia están los Vándalos, como una banda de rock cruceño. Pero era una banda que hacía más que todo influencias de ámbito latino, ¿no? De fusión, como dijimos antes, ¿no? No, para entonces no había ingresado a Santa Cruz ¿estamos hablando de los 70? ¿Podría ser 60? Estamos hablando 60. De los 60, ¿no? El final de los 60, que yo todavía no ambulaba por ahí. ¿No había ingresado todavía el rock anglosajón? No. Bueno, habían influencias, siempre hubieron influencias, ¿no? De los Beatles, pero era un rock más liviano, ¿no? Rock más melódico, claro. Rock más pegado a usted pues le gusta ritmo. Un poquito más. Sí, yo ya. Un gusto más crudo, ¿no? Claro, yo por eso digo, a mí me gusta. He escuchado después. No tengo mucha influencia de los Beatles, por ejemplo. Ah, no. No, porque yo empecé a escuchar Jimi Hendrix. Empecé a escuchar Deep Purple. Empecé a escuchar Uriah Heep, Black Sabbath. Esas han sido, digamos, las bases. Las bases en mi, se puede decir así, mi influencia. Entonces, ¿qué me dice de Trilogía? ¿Podría ser considerado uno de los primeros o de los grupos precursores del rock cruceño? Sí, yo creo que sí, digamos, para esa época estamos hablando bandas formadas no habían. Nosotros teníamos una banda que se llamaba, que era comercial. ¿Ya? Hacíamos rock latino, hacíamos de todo tipo de música. Yeah. Y cuando había la oportunidad de tocar algunos temas así de Deep Purple, me acuerdo que el Gordo Guzmán se ponía loco y empezaba con la batería, ¿no? Le seguía yo y hacíamos un trío, hacíamos algunos temas de Black Sabbath, de Deep Purple, pero era muy digamos, eventual eso. ¿Y ustedes cómo eran considerados quienes seguían el rock en una sociedad, me imagino, muy diferente, pero súper tradicional en esos años? Me imagino que un rockero, ¿cómo era considerado? No, lo que pasa es que el rock entró, digamos, en los 70 con fuerza, pero no aquí a Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz era la gente como que tenía otro tipo de influencia, más de Brasil, música samba, todo esto más comercial. Tengo entendido de que por eso digo, ¿no? De que aquí no habían grupos de rock formados en la década del 70. No había, pero estaba un amigo que yo siempre me acuerdo de él porque él me enseñó mucho a mí. Yeah. Chicho Hurtado. Él era pero rockero total, ¿no? Él me enseñó a mí las primeras técnicas en la guitarra. Ya. Y el tipo tenía un oído increíble porque él pick-up y long play era chic, y escuchar y sacar, ¿no? Porque no había video tampoco en esa época. No había de dónde tener la idea concreta de cómo se tocaba la guitarra incluso. Las nuevas generaciones es un poquito difícil entender, ¿no? Ese contexto, ¿no? Complicado. Era realmente buscado todo, ¿no? A rebuscar así, a ingeniárselas con lo que uno tenía. Bueno, Santa Cruz de cierta forma recibió las consecuencias, o en todo caso vivió las consecuencias de la topografía, de la geografía de Bolivia. Claro, el mismo clima también, ¿no? Complicado. Se trataba más para el bailecito, ¿no? Exacto, el mismo clima. Pero decían, ¿no? Unos amigos así de esa época decían que se bailaba el rock. Ellos lo bailaban. Tengo amigos y un primo, por ejemplo, que estudiaba en Sucre. En Sucre eran rockerísimos.
Era una de las ciudades más rockeras que había en Bolivia en ese tiempo. En ese entonces Sucre, era Sucre. Cochabamba, La Paz, Potosí. Ese es el referente del rock. De la época, de la década del 70. Potosí. Claro, por el auge del mineral tal vez tenían... Es que puede a ser. ellos les gusta la música. Ellos son más receptivos en cuanto a rock. Siempre. Antes de los 80 No, eran antes unos de los cuantos 80, locos. No, antes de los 80 nosotros íbamos, y por ejemplo yo me escapaba de mi casa y me iba al Caballito. Ahí venían, por ejemplo, ahí los he visto a los Blackstones de Cochabamba, he visto en ese tiempo los Manantial de La Paz, y era claro un showzazo pero increíble, ¿no? Lo que hacían los tipos, porque ellos la vivían la música, entonces nosotros quedábamos, oye, miércoles, estos sí saben tocar, ¿no? Y la viven la música, ¿no? Ahí ya vienen tus influencias, que recibís vos las influencias. Para entonces Glenn Vargas, ni tutti con la guitarra. No, yo todavía empecé yo con música latina, porque acá no se podía hacer otra cosa. Claro. ¿Ya? Entonces ha sido difícil entrar, introducir de a poco, ¿no? Háblame un poco acerca de Trilogía y cuándo se inicia esta aventura. Ya, eso fue el empujoncito nos dio, por ejemplo, haber visto a Stratus, ¿no? Que vino, nos dio el empujoncito para que nosotros ya decidamos consolidar la banda que no tenía nombre. Ya caramba, tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Así es ya. ¿Quiénes estaban en tu mafia? Bueno, el Gordo Guzmán fue una influencia siempre para mí también. En la batería estaba Popián Telo en la guitarra, éramos 2 guitarras. Su hermano Roberto, que era el cantante, y mi hermano Roy Vargas en el bajo, éramos los 5 componentes. Roberto es una de las mejores voces del rock boliviano. Roberto es un tipo que tiene un timbre de voz muy particular. Muy particular, muy... Es más melódico él, pero nosotros lo exigíamos tanto que lo hacíamos cantar AC/DC, lo hacíamos cantar... Claro, querían ustedes vozachudos, pero... Sí, pero claro. él se adaptó con nosotros. ¿Por qué el nombre Trilogía? Porque éramos tres diferentes, éramos 3 apellidos, por ejemplo, eran los Antelo, los Vargas y Aníbal Guzmán, que valía por 3, creo que era de doble plaza. Era todo terreno. Doble plaza. Ellos pusieron el nombre, la verdad. ¿Estás consciente, Glenn, de la influencia que han causado en Bolivia con Trilogía? Sí, bueno, ese primer tema que compusimos nosotros, Lluvia Roja, por ejemplo, hasta ahora es como un himno acá, ¿no? Acá en Santa Cruz. Es por eso que, bueno, vivimos ahorita del mito, ¿no? El mito son Lluvia Roja, ya después viene Ave Fénix con Track y Levantate Vago y todo eso. Esos temas son los que nos mantienen a nosotros ahí en una pilastra, claro, no digamos arriba, pero en una pilastra en término medio, digamos. Paralelamente a Trilogía, ¿qué otros grupos ya iban naciendo? ¿Te acordás algo? Acá en Santa Cruz teníamos a Rapsodia, de los hermanos de Orlando Romero y Chicho Romero. Después, un poquito después, ya salió León Heráldico, que es otra banda memorable también, claro, ¿no? También de esa época, León Heráldico, que eran de los Valdivia. También Carlos Valdivia, también con su grupo, siempre estaba vigente. Ahora hablemos de La Plata, económicamente. ¿Cómo se subvencionaban? ¿Había como para tocar shows y entraban buenas entradas? Bueno, nosotros agarrábamos y teníamos nuestro grupo comercial a un lado. Ganábamos plata con el grupo comercial y le metíamos plata a este otro lado, que a veces era pérdida, digamos, ¿no? Porque compramos equipos después. ¿Por qué era? Los equipos antes eran caros, no eran caros, accesibles como en la actualidad. Eran caros. O sea, nosotros logramos tener un buen equipo en esa época, porque era la única forma de poder seguir, digamos, ¿no? en el ambiente. Porque difícil es si no tenés buen sonido, si no tenés los medios cómo poder hacerlo. Era difícil también porque no habían. Y bueno, el mercado reducido, ¿no? Entonces era, qué sé yo, cada 2 meses, cada 3 meses un concierto, digamos. Pero a la vez era para subsistir nomás. No daba para poder vivir, digamos, así de eso, ni
ni llorando. Maestro, nos vamos a la pausa, luego Claro. me seguís contando. Ya. Y cuando volvamos hablemos de Track, Ok. tu nueva aventura, Ya. que es un referente nacional, yo creo ya en Latinoamérica. Vamos a la pausa, hoy estamos con el maestro Glenn Vargas, estamos hablando de rock, estamos hablando de rock cruceño, ya volvemos. El entrevistado. All the leaves are brown and the sky is gray. And I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. I stopped into a church. I passed along the way. You know, I got down on my knees and I pretend to pray. Oh, the preacher likes a crow. He knows I'm gonna stay. Oh, California dreaming on such a winter's day. Yeah. My call. Yes, all the leaves are brown, and the sky is gray. And I went for a walk on a winter's day. And if I didn't